Bueno, si os parece, hola a todos, bienvenidos, buenas tardes o buenos días para la gente que en principio nos ve desde otra zona horaria, que de hecho por eso finalmente decidimos cambiar el horario para que así nos pudiera ir bien un poco en todas partes. Mientras acaba de ir conectándose la gente y acaban de ir llegando, si os parece, nos vamos presentando y os voy explicando un poquito quiénes somos para toda aquella gente que sea la primera vez que acude a uno de nuestros webinars o que tiene un contacto con nosotros. Yo soy María Eugenia Blasco, soy socia responsable del Departamento de Inmigración y Movilidad Internacional del despacho AGM Abogados, y también está conmigo Mar Fernández, responsable del departamento en nuestra oficina de Madrid. Yo estoy ubicada normalmente en Barcelona, pero como digo, tenemos en la oficina en Madrid, también tenemos oficina en París y trabajamos para todos los lugares de España, ya que este tipo de cuestiones que hoy trataremos nos podemos ocupar, estéis las empresas donde estéis en cualquier punto. El despacho AGM Abogados es un despacho que tiene ya más de 35 años de trayectoria. De hecho, la semana pasada celebramos nuestro 35 aniversario y nos dedicamos a todas las áreas del derecho. No es un despacho exclusivamente de estos temas que hablaremos hoy o de inmigración, sino que tenemos todos los departamentos de todas las áreas del derecho que pueden afectar principalmente a empresas, pero también atendemos particulares. Tenemos departamento laboral, fiscal, penal, civil, litigación, mercantil, M&A, y lo que tenemos también es este departamento de inmigración y movilidad internacional, del que os decía yo soy la socia responsable, y que estamos muy especializados en los temas de extranjería, permisos de residencia, de trabajo, de todo tipo, nacionalidades y cualquier cuestión que tenga que ver con la movilidad de las personas. Yo en concreto son ya 20 años, justo ahora este mes de noviembre se cumplen 20 años que vengo dedicándome a esto, y desde el año 2013, desde finales de 2013, cuando se creó la ley de emprendedores, creamos el departamento específicamente para atender todas las necesidades de las empresas. Como os digo, esto hace que conozcamos bien todo el tema de la movilidad y que tengamos mucha trayectoria atendiendo a personas y a empresas en todos los temas que tienen que ver con permisos de residencia, con movilidad de las personas. Desde el año pasado, además de que teníamos anteriormente, como os digo, la ley de emprendedores y había, por ejemplo, los permisos para profesionales cualificados, pues desde el año pasado, desde 2021, tenemos un permiso específico para profesionales del sector audiovisual. Y ese es el tema que vamos hoy a tratar. Como os decía, vaya, parece que no puedo pasar ahora, perdona, ahora. Como os decía, aquí tenéis nuestros contactos. También os pasaremos la presentación tras el webinar, con lo cual no os preocupéis en tomar notas porque os enviaremos la presentación y también tendréis allí nuestros contactos. Vamos a tratar varias cuestiones. En primer lugar, perdonad, hablaremos un poco de la situación de la industria audiovisual en España y las medidas del gobierno español para potenciar este sector audiovisual. Sobre la situación de la industria audiovisual probablemente sabréis vosotros más que yo, así que solo daremos unas pinceladas y algún comentario. Y luego pasaremos al eje 4, al punto 3, que es el eje 4 de estas medidas del gobierno, y que trata específicamente de los procesos y la simplificación de los procesos de inmigración para profesionales de este sector. Esta parte nos la explicará Mar. Y después, como último punto, comentaremos brevemente otras formas de contratación de perfiles extranjeros, porque quizá no todo deba llevarse por la vía del sector audiovisual o haya otras fórmulas que sean más interesantes dependiendo de la situación de la persona, del candidato o candidata que necesitamos contratar. En cuanto al sector audiovisual, a la situación, perdona, que voy a mover esto. España ahora mismo es el sexto país de la Unión Europea en número de títulos producidos, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda e Italia. Por tanto, esto hace que para el gobierno español, obviamente, sea un sector estratégico de nuestra economía y
y que tengan que tenerlo muy presente y tengan que tomar medidas que puedan fomentar y ayudar a este sector por el potencial que tiene, obviamente, y también todo lo que es vinculado a la digitalización. Por este motivo, como decía, en 2021, el año pasado, se aprobó este plan España Hub Audiovisual de Europa, en el que se van a invertir 1.600 millones de euros de inversión pública hasta 2025, y el objetivo es que España acabe siendo un país líder de producción audiovisual, que también atraiga inversión y que además también atraiga el talento internacional. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que pensar, por ejemplo, la semana pasada aquí en Barcelona se celebró la Semana del Audiovisual, organizada por el Clúster del Audiovisual de Cataluña. Algunos quizás estuvisteis por allí, y en la conferencia inaugural decían que el crecimiento en Europa del sector es de un 12%, en España está siendo un 5%, con lo cual esto quiere decir que tenemos un recorrido importante y mucho todavía por crecer y potencialidad para ello, puesto que en el resto de Europa ese crecimiento está siendo del 12%. Este crecimiento va por muchas vías, obviamente producción nacional, pero también coproducciones, empresas a nivel internacional que vienen a producir aquí a España y muchas otras cuestiones, ¿no? Este plan implementa una serie de medidas apostando por un lado por los contenidos audiovisuales tradicionales, lo que entendemos por contenido audiovisual hasta ahora, que sería el cine, la ficción, la televisión, pero también, y estas medidas no son solo para este contenido audiovisual tradicional, sino que también tienen mucho que ver y están a veces destinadas a potenciar también los entornos digitales multimedia e interactivos, todo lo que tiene que ver con el gaming, con los videojuegos, con los eSports, con desarrollo de software para empresas del sector, contenidos transmedia. Todas estas cuestiones también están dentro de este plan y también en el eje que veremos también van destinadas a estos perfiles. También las experiencias inmersivas audiovisuales, la realidad virtual, que es también una parte muy importante del sector y sobre todo que es una parte del crecimiento que este sector puede tener, que va a ser muy relevante para que se alcance. España se está convirtiendo ya en un centro de producción internacional, como decíamos, rodajes como Juego de Tronos o La Casa de Papel, entre otros, pero estos ya se están quedando antiguos, muchos otros nuevos que también se están desarrollando en nuestro país, muchas coproducciones, producciones nacionales, los festivales de cine que tenemos, como el de San Sebastián, el de Sitges, el de Málaga y otros que hay, que hacen que el sector sea muy relevante y que también esa relevancia también sea potenciada por el gobierno. En ese sentido, hay una serie de medidas, como os decía, para potenciarlo. ¿Cuáles son esas medidas? Por un lado, la medida de digitalización, internacionalización y atracción de inversiones. Esto se realiza a través del ICEX y del Ministerio de Cultura y Deporte. O sea, fomentar que las empresas que se dedican a este sector digitalicen sus servicios, vayan más en esa línea de los avances tecnológicos, también en la internacionalización y que atraigan inversión procedente del exterior. El segundo eje es facilitar el acceso a la financiación y a la aplicación de incentivos fiscales. En ese sentido, tenemos también un departamento de fiscal que, si necesitáis asesoramiento sobre los incentivos fiscales que como empresas del sector audiovisual podéis tener, pues os podemos ayudar, os podemos introducir y presentar con ellos y os podrán contar cuáles son esas medidas de fomento con incentivos fiscales para el sector. En un tercer punto sería la implementación y el reforzar la formación, las competencias demandadas por la industria, es decir, que las escuelas de aquí en España, escuelas de cine, pero también otros tipos de formaciones, incluso formaciones ocupacionales, vayan destinadas a puestos que tienen que ver con este sector. Aquí no solo estamos hablando de lo que son los puestos o los trabajos más destacados o con más prestigio, como puede ser pues, el actor, el director, el guionista, el productor. No, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con montadores, con instaladores eléctricos, con montadores, eso como digo, de escenarios, también con todo el desarrollo de software digital, de 3D, de todas estas cuestiones, de diseño. Todo esto hay unos planes para
formar y capacitar a personas para que se puedan dedicar en este sector. Y el último eje, que es el que nosotros vamos a tratar y es el que afecta a nuestro trabajo y en el que os podemos ayudar, es que se han aprobado una serie de reformas regulatorias con el fin de eliminar las barreras administrativas para el desplazamiento y la contratación de profesionales extranjeros en este sector audiovisual, porque está muy bien, es precioso que digamos que queremos fomentar la atracción de talento, queremos atraer producciones internacionales a nuestro país, si luego para que venga un actor o para que venga todo un equipo de rodaje desde otro país a España a poder desarrollar esa producción, todos son trabas y problemas burocráticos que hacen que no podamos contratar a esas personas o que no puedan obtener un visado, que no puedan tener un permiso para realizar sus tareas aquí en el país. Entonces, estas medidas, estas instrucciones que surgieron en una orden, además de los cambios introducidos o lo que existe, la normativa que ya existe en la ley de emprendedores, crean una serie de procesos que nos facilitan que estas personas puedan venir a España. Hablamos de personas extracomunitarias, porque al final si son ciudadanos europeos no tienen esta problemática, puesto que como ciudadanos europeos pueden desplazarse sin ningún problema a España y ser contratados aquí o hacer un desplazamiento temporal desde sus países, pero cuando hablamos de ciudadanos extracomunitarios, pues las cuestiones se complican, ¿no? Como digo, estas medidas no van solo enfocadas al actor que viene a rodar, al modelo o la modelo que viene a hacer un spot publicitario. Estamos hablando de todo tipo de trabajos, de profesionales que vengan a realizar una actividad laboral, sea por cuenta ajena o sea para prestar un servicio en una empresa que esté relacionada o directamente que se dedique al sector audiovisual. Ahora entraremos con más detalle qué quiere decir esto, pero entendemos que es un sentido amplio. Por poneros un ejemplo, antes de pasar la palabra a Marc y que empiece a contarnos más el tema de los permisos, deciros que hasta ahora venían desarrollándose muchos de estos permisos por la vía, por ejemplo, de profesionales altamente cualificados. Quizá algunos ya los conocéis. Los permisos de profesional altamente cualificado. Estos permisos pues, tienen unos requisitos en cuanto a salario, por ejemplo, tienen unos requisitos en cuanto a titulación o experiencia, que quizá en algunos casos no se ajustaban específicamente a las necesidades que tenía la empresa. O sí que se ajustaban, pero es otra vía diferente, es una vía más genérica de profesional cualificado. El hecho de que ahora tengamos este permiso específico para el sector audiovisual permite encajar allí a estos profesionales en empresas vinculadas al sector. Tenemos, como os decía, como un ejemplo, un caso de una empresa que hasta ahora traía ingenieros para desarrollar los softwares con los que trabaja, porque los traía como profesionales cualificados, pero ¿qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa se dedica a registrar de alguna manera toda la música que suena en el mundo, a todos los niveles, que suena en televisión, que suena en radios, que suena en, en contenido audiovisual de internet, que suena incluso en bares y restaurantes, y poder monitorizarlo para que se pueda cobrar los derechos de autor por la vía que debe cobrarse. Entonces, para todo esto tienen que desarrollar unos softwares. La empresa estrictamente hasta ahora no tiene un código de ocupación, un CENAE que se llama, que es la clasificación de la ocupación de la empresa específica como sector audiovisual, pero obviamente a lo que se está dedicando tiene que ver con el sector audiovisual. Por tanto, ahora estas personas, estos ingenieros, aunque son ingenieros, es decir, no son actores, no son directores, no son productores, no son montadores, no son instaladores o personal de sonido, no, pero sí que están haciendo un trabajo en el sector audiovisual, pues lo estamos llevando por esta vía de profesionales del sector audiovisual. Esto nos permite que puedan venir con ese permiso, aunque el salario no llegue a los niveles que se exige en un profesional altamente cualificado, que, por ejemplo, pues partimos de salarios a partir de 41.000 euros brutos anuales de fijo. Ahora le paso ya la palabra a Mar para que nos explique con más detalle esto y luego ya en el turno de palabras comentamos más de lo que queráis, aunque la parte que nos va a generar más intriga o más preguntas seguro que es lo que nos va a contar Mar. Así que no le quito más tiempo. Gracias. Gracias.
Buenas tardes o buenos días a todos los presentes. Como bien decía mi compañera, pues ahora entraremos en detalle en lo que es estrictamente el proceso migratorio para atraer o para que estos profesionales extranjeros puedan venir a España y ejercer o llevar a cabo esa actividad dentro del sector audiovisual. Entonces, lo primero que hay que decir es, pues, quiénes son estos profesionales, ¿no? ¿Quién puede venir a España dentro de ese nuevo cauce migratorio que, como decía María Eugenia, se plasma en una simplificación en los procesos en cuanto a reducción de tiempos, de plazos y también en reducción de documentos y exigencias salariales, ¿no? Como decía, hay términos permisos que hasta ahora podían utilizarse para estos profesionales, pero en según qué perfiles, como por ejemplo un montador de luces, que lógicamente el salario quizá no es tan alto como lo que pedían en otros perfiles, no podían encajar. Entonces, en este caso, este permiso recoge todo tipo de perfiles. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que hacemos es un poco explicaros que no os quedéis con la imagen de que únicamente entran artistas, sino que entran todos aquellos técnicos y profesionales extranjeros que vayan a ejercer una actividad enmarcada dentro del sector visual, que, como decía también mi compañera, también recoge todo tipo de contenido, es decir, que no nos quedemos únicamente con el contenido tradicional, como es la producción de cine o películas o televisión, sino que también, si somos una empresa, por ejemplo, que producimos videojuegos o que producimos contenido de streaming, también todos los profesionales que estén dentro de ese proyecto podrán ser encajados en esta modalidad de permiso de residencia. Entonces, también como dato importante a destacar es que los familiares directos de estos profesionales, es decir, cuando hablamos de directos hablamos de los cónyuges, hablamos también de las parejas que estén legalmente registradas, ¿de acuerdo? Aquí en España se conoce como parejas de hecho, pero en otros países tiene otro nombre, pero tiene que estar registradas en ese país. De alguna forma se puede emitir el certificado correspondiente en que lo sean. Y luego también los hijos menores de edad, los mayores de edad dependientes y los ascendientes, siempre y cuando sean también económicamente dependientes con los titulares. ¿De acuerdo? Los cónyuges o parejas, si acompañan al profesional, también podrán trabajar, es decir, la misma autorización que obtengan les habilitará a trabajar. En este caso no tienen limitación, así como explicaremos ahora en las siguientes diapositivas, el profesional del sector audiovisual sí que es verdad que tiene que estar ejerciendo esa actividad audiovisual con la empresa que inicialmente le tramite el permiso, en el caso del cónyuge, donde no hará falta. ¿De acuerdo? Entonces, pero igualmente vamos a ir más detalle en las siguientes diapositivas. Esto hemos dicho ahora quiénes son los que pueden aplicar al permiso y ahora hablaremos estrictamente de lo que es el procedimiento, ¿de acuerdo? Primeramente es importante destacar que tanto aplica para aquellos extranjeros que vayan a ejercer una actividad audiovisual en España bajo una relación laboral, es decir, que una empresa española les contrate, es decir, sea un empleado que contrata al empleador, al trabajador, perdón, o bien que sea un extranjero, que sea autónomo y que vaya a prestar un servicio con una empresa española. Entonces, eso es a través de un contrato de mutua mercantil. Entonces, en ambos casos aplica, en ambos casos es posible, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, la ley lo que hace es diferenciar tres tipos de supuesto y todos ellos vienen diferenciados en función del tiempo que vaya a durar la producción, la actividad audiovisual, ¿de acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque mayoritariamente las producciones o actividades audiovisuales en cualquier parte del mundo van marcadas por un tiempo muy breve, muy rápido, y entonces, por ejemplo, cuando se hace una película, normalmente vienen a rodar, en este caso, por ejemplo, a España durante 2 semanas. Pues bien, a lo mejor hay que ajustar también los parámetros de la actividad en función de cómo actúa el sector. Pues por ese motivo, precisamente se diferencian tres tipos de supuesto. Entonces, el primer supuesto que veis en pantalla se trata de cuando el extranjero, el profesional, venga a territorio español para ejercer esa actividad audiovisual por un periodo que no supere los 90 días. En este caso, no hay que tramitar ningún permiso de residencia, sino que el gobierno español ya te autoriza a trabajar. Sin embargo, habrá que hacer 2 gestiones previas,
que es asignar el número de NIE, que es un número que permite actuar en frente de la administración y que te habilitará a identificarte, si queréis decirlo así, y luego la correspondiente alta al sistema, sea laboral, que es la seguridad social, o bien sea como autónomo también en la actividad correspondiente. Entonces, como dato, quizá muchas personas podáis, si ya conocéis cómo funciona, digamos, los trámites administrativos en España, sabréis que la asignación de NIE, el número de NIE, es bastante complicado porque suele haber dificultades en conseguir cita y a veces se demora muchísimo. Sin embargo, hay un proyecto, bueno, una ley que ya está realmente a punto de ser aprobada, que va a facilitar esa asignación de NIE y a la vez va a permitir que durante los primeros meses el extranjero pueda estar de alta en el sistema con el número de pasaporte. Por lo tanto, podemos dejar un poco de lado la dificultad de la asignación de NIE. ¿Por qué? Porque con en este nuevo procedimiento de asignación de NIE que va a ser aprobada en enero de este siguiente año, va a ser realmente bastante ágil y entonces tenemos que tener en mente que si el profesional viene a España, por ejemplo, por 60 días, pues tendremos que hacer ese procedimiento, ¿no?, de asignar NIE, pero en el día 2, 3 que llega a España ya podrá estar realizando la actividad de audiovisual. Entonces, no hace falta ningún documento adicional, es decir, que únicamente tenemos que acreditar pues, que tenemos una relación, sea laboral o sea mercantil, con la empresa española. Con eso será suficiente para que nos asignen el número de NIE y luego para dar la posterior alta. ¿De acuerdo? Este sería el primer supuesto, es decir, que si el extranjero viene a ejercer una actividad inferior a 90 días, no deberá solicitar ningún trámite ante extranjería si su nacionalidad le permite entrar o efectuar entrada a España como turista sin pedir visado. Para aquellos casos que sí sea necesario entrar a territorio español, es decir, al espacio de Schengen, con visado, entonces sí que deberán previamente a la entrada a España solicitar el visado de estancia. Entonces, el siguiente supuesto sería aquellos que vengan a territorio español a Antes realizar... de, sí, antes Perdón. de pasar la diapositiva, añado una cuestión y es que estábamos diciendo que la actividad puede ser por cuenta ajena, puede ser por cuenta propia como autónomo y también podemos tener en cuenta que también puede ser que vengan desplazados desde el país de origen, o sea que como se considere que es una actividad, una prestación de servicios temporal, vengan con un desplazamiento como trabajadores en una empresa extranjera o un trabajador autónomo en el extranjero se desplaza temporalmente a España para realizar esta actividad. En ese caso, si existe convenio de seguridad social con el país de origen, se puede comunicar a la seguridad social de origen ese desplazamiento temporal y ni siquiera habría que darlo de alta en España, porque ya está de alta en su país y se ha autorizado el desplazamiento temporal de la persona. Esto sobre todo en cuestiones de desplazamientos de estancias cortas en España, pues puede darse el caso, porque si esa persona ya cotiza en su país de origen y comunica el desplazamiento, viene a prestar el servicio aquí y no tiene que estar de alta en la Seguridad Social Española siempre que haya convenio de seguridad social. O si no hay convenio, sí que necesitará un alta en España. Por tanto, también puede darse este supuesto. Y también lo que decía Marc, 90 días, pero veis allí que pone 90 días en un periodo de 180. Esto quiere decir que esos 90 días no tienen por qué ser continuos, puede ser que venga por 10 días, se vaya, pero luego en el plazo de 6 meses regrese. Esto es una especie de bolsa de días, es decir, siempre mirando atrás a los últimos 180, nunca podemos llevar acumulados más de 90 dentro del espacio Schengen, además, no dentro de España, sino dentro de lo que es el espacio Schengen. Por tanto, si alguien ha venido a hacer una actividad en Francia por 60 días, dentro de los últimos 6 meses, esto solo le permite estar 30 más en España, porque ya alcanzaría los 90 dentro del espacio Schengen. Ahora sí, pasamos al siguiente. Y aprovecho, antes de pasar a la siguiente, a responder a Sara, que hablaba sobre qué diferencia hay entre NIE residencial y de corta estancia. Es decir, en este procedimiento, el 1 que hemos hablado ahora,
únicamente hace falta solicitar el NIE, que es únicamente un número. Es decir, no estamos pidiendo ni un permiso de residencia ni ninguna autorización ante extranjería. Es decir, únicamente requerimos de un número, que es lo que nos va a permitir identificarnos frente a las autoridades españolas, ¿de acuerdo? Entonces, el número de NIE únicamente es eso, un número para poder actuar frente a las autoridades españolas. Luego veremos en las siguientes diapositivas que otra cosa distinta es un visado y otra cosa distinta también es una autorización de residencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, realmente no hay que iniciar nada ante extranjería. Sí, hay muchas veces que se genera confusión. La gente habla de NIE en general para llamar también a los permisos de residencia. Es decir, ¿esta persona tiene NIE o no tiene NIE? Y quiere decir, ¿tiene permiso de residencia y trabajo o no tiene? Son cuestiones diferentes. El NIE, como dice Marc, es el número de identidad de extranjero y es un simple número. Una persona puede tener un número de NIE y no ser residente porque tiene ese número porque lo ha pedido, pues esto, para venir en un momento dado a prestar esta actividad, pero anteriormente también, o porque va a comprar una casa o porque va a constituir una empresa, pero no va a ser residente en España. Es decir, para realizar negocios jurídicos en España o hacer cualquier acción frente a las autoridades españolas, como dice Marc. Mientras que después existe lo que es la residencia. Obviamente, si tú tienes residencia, también tienes NIE, porque el número que te identifica está contenido en esa residencia. Pero el tener NIE no implica ser residente. Y en este caso, estas personas, como veis, pone supuesto 1, estancia. La estancia es distinta de la residencia. Estas personas no cuentan como residentes en España. Están aquí legalmente, en condición de estancia, porque están habilitados a permanecer en el país, pero no se consideran residentes. En los otros supuestos veremos qué casos son estancia y qué casos son residencia. Paso a la siguiente. Sí, ya entramos. La siguiente caso es aquellos que vayan a permanecer en España para realizar esa actividad audiovisual por un tiempo superior a 90 días, pero que no alcance una duración superior a los 180. Es decir, que como comentábamos, una persona está autorizada a estar en situación de estancia legal en Schengen por una duración máxima de 90 días en un periodo de 180. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues que realmente estamos pasando esos 90 días comprendidos dentro del periodo de 180, sin embargo, no vamos a pasar más allá de los 180. ¿Qué sucede en este caso? Pues en este caso sí que será necesario tramitar lo que se llama una autorización de estancia ante extranjería, ¿de acuerdo? Es decir, que iniciamos un procedimiento ante las autoridades extranjeras en donde le pedimos, nosotros, empresa española, contratamos o estamos colaborando con un extranjero, con un profesional extranjero, donde existe un proyecto audiovisual que tendremos que justificar, que tenemos que explicar, que va a durar por un periodo que no va a superar los 180 días, pero que va a ser superior a los 90 que hemos explicado o mencionado en el supuesto 1, porque si dura menos de 90 días, entonces inmediatamente no tenemos que iniciar ningún procedimiento de autorización de estancia ante extranjería. Entonces, en este caso, imaginémonos que el proyecto audiovisual en el que viene el extranjero a España va a durar durante 5 meses. Entonces, en este caso, tenemos que ir por esta vía. ¿Qué es lo que nos requieren en este procedimiento? Bien, pues tendremos que acreditar, como he dicho, cuál es ese proyecto audiovisual que va a llevar a cabo o que va a ser parte el extranjero. También tendremos que justificar o explicar, en su caso, las funciones que va a ejercer ese profesional en España. Es decir, que si, por ejemplo, va a venir un profesional que es productor audiovisual de cine, pues tenemos que explicar qué producción y qué funciones va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, dicho esto, también tienes que tener en cuenta que el procedimiento es bastante rápido, por eso también decíamos que este proceso es simplificado. ¿Por qué? Porque en 20 días hábiles podemos tener resuelto la autorización de estancia y por tanto, el extranjero puede iniciar la actividad laboral o profesional en España. Y además, aunque es verdad que los 20 días ya son bastante reducidos comparado con otros permisos, inclusive lo que vemos nosotros en el día a día es que la administración está resolviendo incluso en aproximadamente una semana, 2 como máximo. Por lo tanto, teniendo la planificación
previa que va a venir extranjero, podemos tener todo bastante rápido y se puede pedir todo desde España. Imaginaros, por ejemplo, que el profesional puede venir a España en situación de turista, pues se puede pedir desde aquí, ¿de acuerdo? Pero si no, también lo podemos pedir desde origen, estando él en origen. Únicamente lo que será necesario es que previamente a efectuar la entrada a España tendrá que ir al consulado para obtener un visado que será los menos efectos de poder ejercer esa actividad durante el periodo que comprende los 90 hasta 180 días. Entonces, este sería el supuesto 2 y luego vamos a ver ahora el supuesto 3, que sería todo aquel proyecto audiovisual que vaya a llevar a cabo o sea parte el profesional extranjero que dure más de 180 días. Es decir, tanto puede ser porque se le contrata de forma indefinida o bien porque simplemente va a durar 7 meses o más. Todo lo que supere los 180 días tendremos que ir por la vía de la autorización de residencia. Es similar al otro trámite en el sentido de que también hay que presentar ante extranjería una autorización. En este caso, a diferencia de la segunda, esta es de residencia, es decir, el extranjero ya se está considerando como residente en España, ¿de acuerdo? Porque supera esos 180 días y pronto ya se considera con un estatus de residencia. Y en este caso también habrá que acreditar el proyecto o proyectos que va a llevar a cabo el extranjero. Si se contrata de forma indefinida, se puede simplemente indicar los que lleva en curso la empresa y que va a ser parte en todos los demás que vengan en la duración que dure la relación que tenga laboral o profesional. Y también habrá que acreditar, por supuesto, el perfil del profesional. Y como decíamos, tenemos que quedarnos en la imagen de que incluye todo tipo de perfiles que actúan o que son parte en el proyecto audiovisual. Por lo tanto, si está tratando un montador, tendremos que simplemente explicar, ¿no?, qué funciones tiene el montador dentro de esa actividad que va a desarrollar en España, pero eso no implica que tengamos que justificar ninguna cualificación superior. En cuanto a salario, que eso creo que no lo hemos indicado en el anterior supuesto, no hay un requisito salarial mínimo para obtener la autorización, tanto de estancia como de residencia. Lo único que exige extranjería es que se cumpla con lo estrictamente legal, es decir, en el que lo que marca la legislación laboral. Es decir, que si para un puesto de trabajo de montador, me lo invento, el salario mínimo por ley son 25.000 euros al año, ese es el salario que deberemos cumplir para poder tramitar el permiso. Si se Es quiere decir, pagar más, lo que marque el convenio colectivo sería, el convenio exactamente. colectivo del sector. Entonces, tampoco hará falta una titulación superior. Si el profesional para ejercer la actividad en concreto no requiere de una titulación, tampoco es necesario acreditarla. Por eso, de alguna forma, será también mucho más ágil, porque hay algunos casos que en otros permisos obtener la titulación y apostillarla se va a demorar más. Entonces, a diferencia del supuesto 2, deberéis tener en cuenta que en este caso la residencia habrá que acreditar antecedentes penales de los países que ha residido en los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de cara al planning puede demorar un poquito más si es que no lo tenemos en mente. A veces hay países que es verdad que tarda un poquito más la expedición de los penales, simplemente que lo tengamos en cuenta. Y importante también que si tenemos un proyecto de visual que no sabemos si va a durar menos de 180 días, es también aconsejable, nosotros aconsejamos siempre, porque nos hemos encontrado algunas situaciones en que inicialmente se pensaba que duraría menos de 180 días y luego puede ser que tenga que regresar al país para volver a entrar y efectuar la entrada como residente, pidiendo la residencia. ¿Por qué? Porque al final el proyecto va a durar más de lo inicialmente previsto. Entonces, si va a durar entre 6 y 7 meses, quizás es aconsejable que se pida directamente a la residencia y en su caso, si el proyecto acaba antes, pues simplemente se comunica a extranjería que ha finalizado y se rescinde la relación que tenga con el profesional. Es decir, al final son 3 vías, ¿no? Entonces, tenemos que jugar un poco también con qué vía es la que más nos interesa. Es decir, si en principio el proyecto va a durar menos de 90 días, podemos venir por la primera vía.
una vez está aquí, el proyecto se alarga, podríamos pedir la autorización de estancia hasta 180, pero si el proyecto se alarga. Tuvimos un caso en el que la empresa, al presentar la de 6 meses, la intermedia, el supuesto 2, presentó un contrato que estaba firmado al inicio de la relación, pero que ya decía que la actividad iba a durar más de 3 meses, más de 90 días. Y entonces le dijeron, oiga, no, no puede pedir este permiso porque tendría que haber pedido directamente el visado de hasta 180 días o haber pedido la estancia al llegar hasta 180 días, porque ya sabía desde el principio que su proyecto iba a durar 180 días, más de, o sea, perdón, 180 días. ¿Qué hicimos entonces? Como todavía estábamos dentro de los 90 días de turista, de la situación de estancia legal, cambiamos la perspectiva y dijimos, bueno, no, lo voy a contratar con contrato indefinido. Les hicieron contratos indefinidos y entonces pedimos directamente este supuesto 3, que se puede pedir estando en España si todavía estás en el plazo legal de turista. Sí que tuvimos que aportar el certificado de penales, como dice Marc, costó un poco de conseguir, pero iniciamos la solicitud y luego pedimos un tiempo adicional para poder aportar el certificado de penales y salvamos la situación. Pero lo que me refiero es, si no tenemos muy claro cuánto puede durar el proyecto, siempre tiremos a más tiempo y veamos por qué vía es por la que tenemos que ir inicialmente. Que viene por 5 meses y le hemos hecho el supuesto 2 y una vez está aquí se alarga el proyecto o surge otro proyecto nuevo que también queremos que la persona se quede, sí que podremos pedir pasar de la autorización de 180 días a la de residencia. Si no me equivoco, ¿no? Marc, si eso sí que se Sí, puede sí, hacer sí, desde sí aquí, se puede hacer, pasar sí, sí, sí. del Siempre supuesto que lo 2 al hagamos supuesto dentro 3 de periodo de de estancia. validez, exacto. Lo que no podemos hacer es que pasen los 180 días, ya ha caducado el permiso de estancia que le han dado y entonces decimos, ahora quiero este otro, el supuesto 3. No, porque en ese caso tendrá que regresar a su país y tendremos que empezar desde cero. Con lo cual, a veces, si son personas que pueden tener, puede ser que participen en proyectos de forma recurrente, quizá puede ser interesante hacer directamente el permiso por más tiempo, por un año, y aunque no esté de forma continuada en el país, porque esté 3 meses, se vaya una semana, se vaya 2, vuelva otro mes más, después se vaya 2 meses fuera y vuelva 3 meses, pues le podemos ya tener un permiso por un año que nos facilitará las cosas. Esto al final, nosotros lo que solemos decir con nuestros clientes es, vemos caso a caso, vemos cada situación, cada casuística, cada empresa, las necesidades de la empresa, la situación también personal del trabajador. Hay gente que necesita disponer más fácilmente de movilidad dentro para moverse por el mundo, para entrar y salir del país, porque el proyecto, aunque va a ser en España, también le requiere viajar. En ese caso, quizá es interesante que tenga un visado o que tenga una tarjeta de residencia del supuesto 3. Si va a estar aquí poco tiempo, pues para qué vamos a molestarnos en nada más, o si el tiempo que vaya a estar aquí no necesita moverse, pues no hay problema con que le hagamos un supuesto 2 desde España. Entonces, no hay una fórmula mágica que os podamos decir hoy ahora de si A, supuesto 1, si B, supuesto 2 y si C, supuesto 3. No, hay que ir viendo cada situación y jugar con ellas. Y yo también ¿Algo más de esto? quería comentar que quizá no lo he remarcado antes, que la autorización de residencia te permite trabajar con aquella empresa que acreditemos, ¿no?, que vamos a hacer el proyecto audiovisual. También, paralelamente, puedes trabajar con otras empresas, siempre y cuando sea compatible, lógicamente. Pero si dejas de trabajar con esa empresa inicial sobre la cual has pedido el permiso, la autorización, entonces en ese caso deberás tramitar otro permiso distinto o igual, pero con la segunda empresa, puesto que digamos que este permiso te simplifica el proceso de obtención del permiso, pero digamos que de alguna forma intenta que las empresas también se beneficien en el sentido de que no hagan el permiso para que después la persona se marche de forma muy rápida. Entonces, de alguna forma, te condiciona que tienes que mantener esa relación con la empresa inicial si quieres mantener el mismo permiso
que tramitaste. Si dejas de trabajar o acabas el proyecto visual, pues bien, puedes hacer el mismo permiso con la segunda sin ningún tipo de problema y desde España todo. Es decir, simplemente que lo tengáis en cuenta, pues por ejemplo, si va a durar 6-7 meses el proyecto y hacéis una residencia, pues la duración de la residencia se dará únicamente por esos 7 meses. Sin embargo, podemos gestionar otras fórmulas para que luego os podáis quedar y podéis tramitar otra residencia con una segunda empresa. Pero simplemente que lo tengáis en mente. Y la Pero validez los permisos inicial. están vinculados al contrato por el que se hacen. Y entonces, si dejas de trabajar con esa empresa, deja de tener derecho a ese permiso. Lo puede cambiar por otro, como dice Mar, pedir uno nuevo, pero ese ya no lo puede mantener. Exacto. Y únicamente acabar en este punto 3 que la duración del permiso va a ser la misma que mostremos en el contrato o en el proyecto. Es decir, si presentamos un contrato de trabajo y va a durar un año, pues la duración del permiso inicial será un año. Si es indefinido, en ese caso estará inicialmente expedido a la residencia por 2 años, pero se podrá ir renovando cada 2 años, siempre que acreditemos que esta relación continúa. Y esto sería, digamos, los 3 supuestos. Como veis, todo va marcado por la duración, por el tiempo que vaya a estar el extranjero en España realizando esa actividad audiovisual, y en función de ello, pues bueno, también como decía María Eugenia, es importante que se haga un análisis previo de cada caso, porque al final esto son parámetros o procesos generales y hay que entrar en detalle, pues por las características del proyecto, por también la tipología de empresa o del trabajador mismo, si es nacional de un país u otro, pues a lo mejor interesa más, como decía, el visado o directamente a residencia. Por lo tanto, simplemente con esto que entendáis que ahora hay un proceso simplificado y que todo dependerá también de la duración que vaya a tener el mismo en España. Claro, y también Mar nos decía que están tardando poco, que son 20 días hábiles el plazo legal. La verdad que nosotros los que estamos tramitando, claro, ya tenemos varias empresas, clientes productoras que les tramitamos permisos de este tipo o productoras o de otros campos del audiovisual, y todo lo centralizamos además a través de Mar, que lleva tramitando estos permisos desde, yo no sé si decir, casi me atrevería a decir que el primero que hicieron quizá lo presentó él, porque fue muy, muy al inicio de que salieran las instrucciones, que ya lo estaba haciendo. Y entonces ya digamos que lo conocen, ya dan por hecho que lo que está presentando, pues por lo menos tiene apariencia de que va a estar bien. Así como si presenta a alguien de cero, que presenta por primera vez, pues van a pensar a ver qué le falta a este, qué no le falta. En este caso pasaría un poco al contrario, de decir, bueno, normalmente me lo presenta todo bien, me lo voy a mirar y si está todo bien es cuando lo pueden resolver rápido, lo pueden resolver en una semana. Pensad que al final la administración pues está compuesta por personas, por funcionarios y además por funcionarios que, me perdonéis si alguno, si hacía alguno que seáis funcionario, pero no voy a decir nada malo, sino realidades. Hoy están en la seguridad social, mañana están en la unidad de grandes empresas en extranjería, otro día están en Hacienda y otro día en otro ministerio, con lo cual no tienen por qué conocer perfectamente todos estos procesos. Así que si se lo damos fácil, si se lo damos bien hecho, si se lo ponemos todo sencillito, pues con los documentos justos y necesarios y con las explicaciones justas y necesarias, ni más ni menos. O sea, no hace falta hacer una memoria de 15 páginas, si podemos decirlo en 3 bien dicho, pero que sean 3 bien dicho. Ni una de 15 llena de paja, ni una de 3 páginas que no explique nada. Porque si una tiene 15 páginas, pues probablemente el funcionario que vaya a revisar ese expediente lo vea y diga, uff, ahora me tengo que leer todo esto, este me lo dejo para mañana. Sin embargo, si está todo bien, está todo correcto y sintético, pues venga, pim, pim, check, 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 tiene esto, tiene esto, tiene esto, lo resuelvo y me lo quito del medio. Y en una semana tenemos la respuesta. Además, esos 20 días hay silencio positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no nos han dicho nada en 20 días hábiles, ya no nos pueden decir que no, ya es un sí seguro. Esto nos da la tranquilidad de que lo podemos dar de alta y puede empezar a trabajar sin ningún riesgo, porque ya no nos van a poder denegar ese permiso. A los 20 días hay silencio positivo. Y entonces, en la línea de todo esto que estamos comentando, pues claro, hay otros tipos de permisos, como os decía, estaba el profesional altamente cualificado que es el que se ha venido usando hasta ahora, pero también tenemos otros permisos como puede ser
la residencia con lo que antes se llamaba contrato en prácticas, que ahora es contrato de formación para adquisición de práctica profesional. Tiene un nombre más largo, pero le seguimos diciendo contrato en prácticas. Es verdad que después de la reforma laboral que hubo en marzo, estos contratos, la duración máxima son de 1 año, pero bueno, son contratos laborales, no me estoy refiriendo a un convenio de prácticas, que eso es mientras la persona está estudiando, un acuerdo entre una universidad, una empresa y un alumno, no, me estoy refiriendo a un contrato, aunque también pueden existir convenios de prácticas con estudiantes del sector y que también se les puede gestionar un permiso y también es viable, o que tengan un permiso de estudiante y que tras la reforma que ha habido este mes de agosto, si están haciendo estudios superiores, o unos estudios de formación para el empleo por determinadas o de capacitación profesional, con esos estudios pueden trabajar automáticamente teniendo un permiso de estudiante hasta 30 horas semanales sin tramitar ningún permiso adicional. Pero también puede ser eso, que ya hayan acabado sus estudios y les hagamos un contrato de prácticas por 1 año. Quizá pues en ese sentido pues nos interesa tramitar el permiso de residencia para prácticas en lugar del sector audiovisual. O puede ser que si estamos hablando de personas, como os decía antes, que mantienen su trabajo en origen, que la empresa de origen les desplaza temporalmente a España a prestar servicios y mantienen la cotización en el país de origen, puede ser que tengamos que ir por la vía de traslado intraempresarial o que nos convenga más ir por esa vía de traslado en lugar de hacer un permiso de sector audiovisual con la cotización de origen. Entonces, hay diferentes supuestos que ahora obviamente el del sector audiovisual es el más interesante y nosotros a todos aquellos clientes que tenemos, si lo podemos llevar por esta vía, lo llevamos por esta vía. Sí, ¿por qué? Porque es el que quieren potenciar. Y como ahora mismo es el que quieren potenciar, pues van más rápido, obviamente siempre que se presente todo bien, pues van más rápido, es más ágil y todo es más sencillo en ese sentido. Pero no es el único, no es el único. También podemos encontrarnos que tengamos alguna persona que sea familiar de un ciudadano comunitario y que venga con ese familiar. Pues entonces, a lo mejor le podemos tramitar un permiso como familiar de ciudadano europeo o de ciudadano español. ¿Qué pasa? Que si ese permiso tardan en resolverlo, pues igual mientras sí que conviene hacer el del sector audiovisual, aunque sea la estancia de 6 meses para que pueda empezar a trabajar mientras se le resuelve el otro. Entonces, todos son itinerarios que tenemos que ir diseñando caso a caso, teniendo en cuenta a la empresa, al proyecto, el perfil de la persona que viene, su nacionalidad y su casuística personal, sus necesidades incluso de movilidad. Yo creo que de momento no nos vamos a extender más. Queremos dedicar tiempo a las preguntas que ya veo que empiezan a asomar, porque es más interesante Hay que algunas nos ya. digáis vosotros qué dudas se os generan o qué queréis que expliquemos con más detalle. Mira, voy leyendo yo, Marc, y vamos contestando tú o yo. Dice Beatriz Almagro, si se hace una renovación de contrato, también habría que renovar el permiso en el supuesto 3. Efectivamente, los contratos en el sector audiovisual hay un tipo de contratación específica, como sabéis, aunque la temporalidad se ha reducido mucho, sí que existen contratos específicos para el sector. Y entonces puede ser que sean contratos por proyecto. Si se prorroga el contrato o se renueva el contrato, renovamos el permiso. Decía Marc, el máximo que te pueden dar es 2 años con la duración del contrato, pero esos son renovables mientras se mantenga la relación laboral con la misma empresa. Si el nuevo contrato fuera con otra empresa, entonces tendría que pedir un nuevo permiso con la nueva empresa a la que voy. Pero si es una renovación, no hay problema. Diego Recalde nos dice, gracias por la información, gracias a ti por asistir. ¿Y cuánto cuesta todo el proceso para el tercer tipo? Bueno, esto, ¿cuánto cuesta respecto a honorarios? Si te parece, nos puedes mandar un mail. Nosotros la forma de trabajar que tenemos es con precios cerrados, es decir, los honorarios son por el proceso completo, que incluye desde toda la preparación, la presentación de la solicitud, el seguimiento, si hay que aportar documentos en medio del proceso, está incluido, hasta que se concede, incluimos también tramitar la tarjeta de residencia en la policía. No,
normalmente trabajamos con las empresas, tenemos un precio por permiso y a partir del tercer permiso hacemos un descuento. Si nos contactas por mail, nos pasas los datos tuyos o de la empresa, te podemos enviar una propuesta con todo el detalle de los servicios y de los honorarios. Sara dice, perdón, no estoy segura de haber entendido bien. ¿Una escuela de cine puede contratar a alguien por un tiempo corto, un técnico de cine? Sí, a ver, la escuela, claro, el otro día hicimos también estos webinars la semana pasada presenciales y en Madrid tuvimos a la Escuela de Cine de Madrid y nos comentaban que ellos, por ejemplo, el CENAE que tienen es de educación, es en el sentido de formación audiovisual y no es propiamente una actividad audiovisual. Si sois una escuela que luego contratáis también personas, también quizás sería bueno que añadierais esa actividad como una actividad más de la empresa. Pero si se explica con una memoria y obviamente siendo una escuela de cine y necesitáis contratar a un técnico de cine, obviamente os van a admitir que lo llevemos por el sector audiovisual seguro. O sea, no habrá problema porque claramente pertenecéis al sector. Aquí lo importante es sobre todo explicar el proyecto y la empresa, ¿no? Por eso la memoria al final es bastante importante hacerla bien y dar la información justa y necesaria para que extranjería pues lo vea claro y eso es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Como que conocemos bien el proceso y en este caso el sector después de varios trámites durante todo este año desde que se aprobó la ley, pues entendemos también lo que quiere la administración y en ese caso, pues bueno, sería cuestión de que lo perfilásemos más y explicásemos mucho más lo que hacéis o por qué queréis el técnico, pero vamos, no creo que sea tampoco el problema, pero sí la actividad hay que justificarla. Y por el tiempo corto, pues ahí ya iremos por el supuesto que toque. Si esa persona va a venir por menos de 90 días, pues le podéis contratar solo con el alta en seguridad social y el NIE, o por ahora el NIE. Si viene entre 90 y 180, pues le pedimos la estancia o que venga con un visado ya hasta 6 meses de estancia. Si es por más de 6 meses, entonces nos vamos al supuesto 3. Un anónimo nos pregunta, hola, a la hora de solicitar un permiso, ¿tiene que ser una profesión en concreto o con que la empresa sea del sector audiovisual es suficiente? Lo que decíamos, cualquier profesional vinculado a la empresa que se dedica al sector audiovisual. ¿Qué te refieres? Ponme tú un ejemplo para que te pueda decir, pero es lo que digo, si es una empresa que se dedica al sector audiovisual, me da igual el actor protagonista que Lo que el quiere, instalador de la electricidad, que el diseñador de arte o el carpintero de los escenarios. O en el mundo del gaming, el diseñador de software, lo que sea. o sea, entiendo que preguntas si hay que justificar el perfil, o sea, también hay que explicar, además de la actividad audiovisual de la empresa, hay que explicar primero, por ejemplo, si es una relación laboral, es decir, una empresa española contrata a un profesional del sector audiovisual, pues tendrá que explicar la empresa, oye, mira, quiero contratar a esta persona, ¿de acuerdo? Va a hacer estas funciones y yo para este puesto de trabajo requiero estos requisitos y esta persona justamente, que es un profesional extranjero, los cumple. Entonces, no solo hay que acreditar y justificar el sector audiovisual de la empresa, sino también el perfil profesional del trabajador junto con la oferta de trabajo, el puesto de trabajo que va a ejercer. Entonces, el perfil profesional se acredita con la experiencia del trabajador, con currículum o con cartas de experiencia o con producciones que haya hecho en su carrera profesional y en el caso de la empresa, como hemos dicho, pues habrá que explicar el proyecto en sí. Sí, quizá lo estamos explicando como que aquí, venga, pedimos un permiso, nos lo dan. No, obviamente hay que justificar lo que estamos planteando. Como dice Man, por un lado el perfil de la persona, su currículum, su experiencia previa o sus titulaciones en caso de que se requieran, su formación. Ya no hace falta que sean titulaciones superiores, pero sí su formación o experiencia profesional y todas estas cuestiones. Pero me refiero a que una profesión en concreto, no hay una profesión en concreto siempre que esté vinculada al sector. María Milagros Sánchez nos dice, hola, quisiera saber cómo es el acompañamiento de ustedes para los procesos, qué costo tienen. Bueno, como os decía, nuestro acompañamiento
nosotros normalmente, ¿cómo intervenimos? Normalmente es normalmente la empresa la que nos contrata, aunque también puede ser directamente un trabajador, pero la empresa tiene que intervenir, o sea, no podemos tramitar un permiso para un trabajador sin la intervención de la empresa, ya que es la empresa la que tendrá que firmar las solicitudes, la que nos tendrá que facilitar documentación. Normalmente la empresa nos pone en contacto con el trabajador también, estamos los tres en comunicación y mandamos todo un documento en el que explicamos las fases del proceso, los documentos que hacen falta en cada fase y empezamos a reunirlos. Cuando tenemos toda la documentación lista, revisamos las memorias, revisamos los perfiles, el currículum, todo lo que nos contaba Mar, presentamos la solicitud con nuestro certificado digital como abogados ante la unidad de grandes empresas. Hacemos el seguimiento del proceso hasta que nos lo resuelven y nos lo conceden. Incluso si hubiera algún caso, que en este caso del sector audiovisual no se nos ha dado, pero podría pasar, en el que por algún error de la administración nos denegaran el permiso o lo archivaran y hubiera que reiniciar el proceso, pues lo reiniciamos sin un coste adicional cuando no es culpa ni de la empresa ni nuestra, por decirlo de una manera, sino que bueno, es un error simple. Entonces volvemos a reiniciar el proceso sin coste extra y todo el seguimiento hasta que está concedido y el acompañamiento en la tarjeta. A nivel de costos, como os decía, mandáis un email y os mandamos un presupuesto sin problema porque siempre tenemos los mismos precios, en eso no hay problema. Y Kerly Chávez nos dice, gracias por la información, tengo una duda. Como estudiante de un máster audiovisual, ¿la posibilidad de trabajar 30 horas a la semana está sujeta a que el empleo sea dentro del sector audiovisual? No. Lo que sí que es importante es que tu permiso de estudiante se haya concedido después del 16 de agosto de este año. Aquellos o la prórroga del mismo. Los permisos de estudiante concedidos antes del 16 de agosto no están habilitados automáticamente a trabajar. Se puede trabajar, pero pidiendo una autorización de trabajo para estudiantes. Aquellos que hayan recibido la concesión del inicial o de la renovación después del 16 de agosto y estén haciendo un máster, estudios superiores, pueden trabajar hasta 30 horas semanales en un horario compatible con el de los estudios, ya que para obtener un permiso de estudiante tienes que estar cursando unos estudios presenciales de full time, con lo cual es el máximo de 30 horas a la semana compatible con tu horario de estudios, ya que tu actividad principal es la de estudiante. Y puede ser en cualquier sector, no es necesario que sea dentro del sector audiovisual, cualquier trabajo es el que se le permite ahora mismo al estudiante. Si queremos convertir ese permiso de estudiante a un permiso de residencia por el sector audiovisual, ahí sí que necesitamos que el contrato tenga que ver con el sector. Sara Cornu nos dice muchas gracias. Otra pregunta, ¿la alta de seguridad social es necesaria para alguien que ya tiene la seguridad social en otro país de Europa? Ahí es donde decía que depende si estamos hablando de un desplazamiento temporal o estamos hablando de una contratación en España. O sea, la normativa dice, el principio general que rige de dónde uno tiene que cotizar a la seguridad social es lo que se llama el principio de territorialidad. Es decir, uno cotiza donde presta el servicio. Pero a esto hay una excepción. Y esa excepción es si existe un desplazamiento temporal para realizar una actividad temporalmente en otro país. Es decir, yo estoy cotizando en Francia, tengo mi contrato de trabajo con una empresa francesa o soy un autónomo que cotiza en Francia y temporalmente, por 4, 5, 6, 7 meses, hasta un máximo de un año se permite en Europa, digo que tengo un proyecto en España y me voy a desplazar temporalmente a España a realizarlo. Sea porque mi empresa tiene un acuerdo con otra empresa española o forma parte del mismo grupo empresarial y me envía a realizar esa actividad en España, o sea porque yo autónomo tengo un contrato de prestación de servicios con una empresa española. En ese caso puedo comunicar a la Seguridad Social de mi país que me voy a desplazar temporalmente a otro país de Europa. Me dan un formulario que se llama A1 en el que dice, ese formulario implica que puedo mantener mi cotización en origen y realizar mi actividad excepcionalmente en otro país, porque si no regiría ese principio de territorialidad que dice que debo cotizar donde presto el servicio.
espero haber respondido a tu pregunta con eso. De todas maneras, cualquier caso en particular que tengáis que os genere más dudas, ya os digo, tendréis la presentación en nuestros mails, nos podéis escribir, podemos organizar una reunión para una consulta, lo que haga falta. Beatriz Almagro, en el caso de asociaciones profesionales de audiovisuales, de cara a atraer profesionales de fuera que impartan conocimientos en formaciones, precisamente para el trabajo con producciones extranjeras por estancias cortas, también aplicaría, entiendo que bien detallado, bien explicado. Sí, Omar, Sí, yo creo que sería la misma línea que la pregunta de la del escuela. centro, ¿no? Si hay que justificar que es para justamente lo que indica, vamos, entraría claramente en un perfil, no sería estrictamente un proyecto visual, sino sería una actividad visual, pero que en este caso es educativa. Entonces, la ley no dice que no sea posible, lo que dice es que la justifiquemos. Entonces, nosotros entendemos que sí, hay diferentes casuísticas, pero como decíamos, simplemente nosotros, pues lo que podemos hacer, ayudaros, es primero hacer análisis, lógicamente, y luego si lo vemos claro, pues vamos y tramitamos el permiso. Entonces, Claro, si si queréis... al final no se explica bien, por ejemplo, tú presentas tu escritura de constitución y tu CIF en el que no pone que tengas una actividad audiovisual puramente. A lo mejor no lo pone en tu CNAE. Si presentas un contrato de trabajo que pone que lo estás contratando como formador, presentas el currículum de la persona que habla de formador en general, pero no especifica qué tipo que es formador en este sector, y en la memoria de actividad te focalizas más en que lo que vienes a impartir formaciones al tipo de formaciones, pues a lo mejor te van a decir que no. Pero si todo eso lo explicamos enfocándolo en que estamos hablando del sector audiovisual, pues Y no habrá. además, justamente, si recordáis al inicio, cuando hablábamos del plan audiovisual, uno de los ejes justamente era la formación de perfiles. Es decir, España el problema que tiene, o uno de los problemas que tiene, es que justamente hay determinados perfiles que no tiene gente en el mercado laboral que los pueda hacer. Y entonces, pues no solo hace falta atraer ese talento extranjero, como puede ser las vías de residencia que hemos explicado, sino también justamente formar a la gente que está en España para que también puedan cubrir esos puestos a futuro. Entonces, con más razón aún, puede ser otro argumento más para justificar ese encaje dentro del supuesto que nos indica Beatriz. Correcto. Y ya tenemos, me parece, la última aquí de María Milagros, que nos dice, ¿estiman que con estas reformas tengan más migración cualificada para el sector audiovisual para el 2023 de cualquier país hispanohablante? Me parece que muchos compañeros desconocen esta información. A ver, es verdad que este permiso es todavía bastante desconocido. Nosotros, estos no son los primeros webinars y formaciones que hacemos de esto, ya hemos venido haciéndolo antes del verano y tiempo atrás, pero también es cierto que los primeros permisos no había ni un impreso oficial. Nosotros lo presentábamos con los impresos de cualificado, ¿verdad, Mar? Y con un escrito que decía, te estoy presentando esto, pero cuidado que lo que te pido es lo que dice esta orden y estas instrucciones que se habían recién publicado. Entonces, hay mucho desconocimiento. En nuestras redes sociales, por si lo queréis compartir, tenemos en LinkedIn en concreto, por ejemplo, hoy mismo hemos compartido una guía sobre este tipo de permiso que se puede difundir. ¿Más migración cualificada para el sector audiovisual? Pues como hemos dicho al principio de todo, como comentaba, el crecimiento del sector en Europa es alto, es muy alto. Y mientras no tengamos la suficiente oferta de profesionales dentro del mercado nacional, pues obviamente hacen falta fuera. Por eso el eje 3 que decía Mar de formación, pero por eso también este eje 4 de facilitación de atraer ese talento extranjero. Todo depende también de las empresas, que las empresas conozcáis este tipo de permisos y que se animen a gestionarlo, porque a veces yo lo que me encuentro siempre, lo que nosotros nos solemos encontrar, cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a tus asesores laborales, que son los que te hacen los contratos, o a tu gestoría que te hace los contratos y las nóminas, y le dices, oye, tengo este candidato que es de Ecuador, ¿lo puedo contratar? Te va a decir, no, no lo puedes contratar, directamente no, porque no tiene un permiso, y si le dices, pero ¿y no le puedo hacer los papeles? Pues probablemente, con todos los respetos por todas las asesorías, realmente desconozcan este tipo de permiso. Y probablemente te van a decir, uff,
es que hacerle un permiso es complicadísimo, te va a tardar un montón, no tienes, mira a ver si encuentras otro de aquí o uno que ya tenga permiso, porque es que si no, es un follón. Claro, yo realmente no sé hacer una nómina, no sé las gestiones claras para hacer un alta de un contrato, no lo hago en mi día a día, pero conozco cómo se tramitan, nosotros conocemos cómo se tramitan estos permisos. Entonces, es buscar la información, porque cuando nosotros os explicamos estas vías, pues muchas empresas que a lo mejor de entrada no se animaban a buscar perfiles fuera porque pensaban que era larguísimo y complicadísimo gestionarles los permisos, dicen, ostras, pues no es tan difícil. Y hoy en día que los procesos de selección, con las videoconferencias, con todo esto, podemos perfectamente hacer entrevistas de trabajo a alguien que está a 10.000 kilómetros, pues ¿por qué no abrirnos a esos perfiles? Se puede. Incluso también, como recordaréis, he explicado que se puede pedir desde la situación de estancia por turismo, es decir, imaginaros que por lo que sea, pues un profesional está de turista simplemente, incluso de turista en España y lo conocéis y queréis colaborar con él o trabajar con él, pues también podríamos gestionar todo desde España en situación de turista, es decir, que también puedes tener esa vía, ¿no? A lo mejor aprovechando que la persona está aquí, pues también se os abren otras vías de contratación mucho más rápidas. Hacemos las dos últimas Sí. preguntas y luego tenéis a vuestra disposición nuestros correos electrónicos para mandarnos cualquier consulta. Nos dicen, disculpen, en el caso de que una persona con formación en el medio audiovisual se encuentre en este momento viviendo en España sin documentos, ¿cómo podría aplicar estas opciones que nos presentan? El problema es que para pedir estos permisos desde España hay que estar en situación regular. ¿Cuándo se está en situación regular? Cuando se está dentro del plazo de 90 días de turista o si tienes un permiso de estudios u otro tipo de permiso de residencia. Si la persona está en situación irregular por completo, no puede pedir un permiso de este tipo. Tendría que regresarse a su país y que lo hiciéramos estando allí o volver luego de nuevo como turista cuando pudiera y volverse a hacer desde aquí. Existen vías para regularizar la situación, como es el arraigo social, cuando uno lleva 3 años en España en situación irregular, pero ahí ya no es específico del sector audiovisual, es un permiso por arraigo para el que sirve cualquier tipo de contrato. Y Sara nos dice, lo que no entiendo es alguien que viene a trabajar menos de 90 días, cambia de seguridad social, de país para un tiempo tan corto si no está mandado por una empresa. Es que esto es un tema laboral. O sea, si a mí me contratan para realizar un trabajo que dura 2 días y me contratan en España, pues me tienen que dar de alta en España, aunque sea 2 días. Por ejemplo, yo si voy a trabajar aquí, si yo soy española, pero me voy a trabajar 2 días a un sitio, me tienen que dar de alta, ¿no? No me pueden tener porque sean 2 días trabajando sin un contrato. Pues si una persona viene de fuera y la contratan desde España, pues la tienen que dar de alta en la seguridad social. Otra cosa es lo que te decía de la excepción. Si esa persona cotiza en el país de origen y se traslada temporalmente, tramita un desplazamiento de trabajadores a España, pues no hace falta que la dé de alta en España. Pero, ¿qué pasa? Que hasta ahora, pues quizá como no existían estos permisos, sí que se ha dado pues el caso, o se podía dar más el caso de decir, pues venga, viene a España, viene como turista, hace este trabajo estando como turista, luego me manda una factura desde su país y aquí no sabemos nada, no ha pasado nada, no la he dado de alta y gracias que no ha pasado nada durante el rodaje, porque si se llega a caer, a ver cómo le explico a la seguridad social qué hacía esta persona aquí. ¿Vale? Pero ahora tenemos esta vía, entonces ahora nada impide que le podamos dar de alta. De momento, conseguir el NIE, pero eso con previsión se puede hacer y a partir de enero, como nos ha dicho Marc, en cuanto entre en vigor la ley ya aprobada, que es la ley de startups, se supone que, ya digo se supone porque ya sabemos cómo es la administración, que tienen que hacer el alta solo con el pasaporte. Entonces no hay nada que te impida. De hecho, si es alguien que viene dentro de Europa, es un ciudadano europeo, ya no ni siquiera aplica todo esto, ya es europeo, ya le puedo dar de alta con el pasaporte. Bueno, con esto acabamos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como os digo, os pasaremos la presentación. Aquí, bueno, tenéis también dónde estamos. Os voy a dejar un momento para que podáis tomar nota si hace falta de nuestros correos. Yo soy
mblasco, de María Eugenia Blasco, @gmabogados.com y markmfernandez@gmabogados.com. Cualquier otra duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición sin ningún problema y nos vamos viendo. Como también os decía, tenemos en las redes sociales una guía que podéis descargaros y que trata, no es, la información es más simple, que es bastante similar a la de la presentación, pero que también podéis difundirla y a vuestra disposición para cualquier duda. Buenas tardes. Buenas tardes.